The Raconteurnes. Hay una lista muy específica de características que tiene un pequeño nicho de juegos que disfruto particularmente. La primera es que son juegos cortos, entre 9 y 15 horas. La segunda, y tal vez la más importante, es que son juegos que me dejan conservar algunos o todos los avances en experiencia y en equipo que obtengo en el primer playthrough y me dejan usarlos en los subsecuentes. La tercera característica es que son juegos extremadamente lineales, casi que juegos exclusivamente de pasillo. La cuarta característica es que tienen modelos de personaje atractivos y una atmósfera muy bien diseñada y llena de detalles y coleccionables interesantes como audiologs y diarios que resultan interesantes porque nos cuentan más sobre el background narrativo del juego. No me pregunten por qué, pero siempre me encuentro inevitablemente adicto a los juegos que cumplen con los ítems que están en esta lista. Al punto de que los termino 7, 8 y hasta 9 veces. La atmósfera hace que quiera pasar más tiempo en sus mundos, la linealidad los libera de cualquier tipo de contenido de relleno y misiones ubicuas de relleno al estilo Ubisoft. La relativamente corta duración hace que no sea tedioso repetir toda la experiencia y el power trip que me da hacer todo de nuevo siendo un personaje mucho más poderoso y un jugador más sabio me parece simplemente irresistible. Comencé inconscientemente a crear esta lista de criterios en mi cabeza en 2004, cuando jugué por primera vez Silent Hill 3, y me sorprendí queriéndolo terminar una y otra vez para buscar ese nuevo final o ese arma especial oculta bajo ciertos requerimientos. Durante años estuve puliendo y depurando estas preferencias y empecé a hacerme consciente del pequeño nicho que estaba creando en mi cabeza y agrandaba la lista de títulos que lo conformaban de manera no tanto frecuente como consistente. Con el tiempo noté que muchos de los juegos de esta lista eran del género survival horror y con infinito placer puse el nombre de Dead Space y su inevitable secuela en 2008 y 2010 respectivamente. Muchos años después me encuentro con el remake del juego que comenzó todo y vuelvo a caer en los brazos de su impecable atmósfera, su duración perfecta, sus incentivos para jugar múltiplos NG Plus y su cantidad perfecta de contenido. La experiencia inicial con Dead Space comienza con una lección que, a fin de cuentas, no me resultó tan complicada. Se ha vuelto común en la mayoría de los juegos de esta generación que tengamos, como mínimo, dos opciones. El modo que usualmente etiquetan como el de calidad, que ofrece una resolución 4K y una tasa de máximo 30 frames por segundo, en este caso en particular con la ventaja agregada de Ray Tracing, y el modo desempeño, que nos deja experimentar el horror a 60 frames por segundo, pero que reduce un poco la resolución y nos priva del placer de ver los rayos de luz reflejarse de manera realista sobre las superficies. La elección siempre se reduce a unos cuantos criterios que incluyen, pero que no se limitan a, el tipo de juego, qué tan sensible es el ojo del jugador al número de frames. Me parece inconcebible, pero existe gente que no percibe aún la diferencia entre 30, 60 o 120. Benditos ellos. ¿Qué tan bien implementado está el Ray Tracing? Normalmente no vale la pena el sacrificio. Y cualquier otra cosa que la sensibilidad del jugador de turno quiera poner en la lista. Después de haber probado los dos modos de juego, tengo que admitir que la elección más popular es, en este caso, la correcta. Renunciar a lo cinemática que hace la experiencia el hecho de verla a 30 frames por segundo y a los hermosos trazos que dejan los rayos de luz al recorrer el ambiente y quedarse con la fluidez que nos dan esos 60 frames que se alcanzan a ver en pantalla cada segundo. Al dejar atrás esa bifurcación en el camino, el juego nos pone a bordo de una nave espacial en su aproximación final hacia el USG Ishimura, una especie de estación de minería gigante en órbita alrededor de un cuerpo celeste y diseñada para extraer de manera dramáticamente agresiva recursos de planetas enteros, alentada por el más agresivo capitalismo, que, contrario a todo pronóstico, sigue siendo un modelo económico próspero en el futuro lejano. Y en las botas del enamorado protagonista, el ingeniero Isaac Clarke, que viene a buscar a su novia en una misión bastante aburrida de rutina para la que evidentemente a nadie se le ocurriría enviar a alguien con algún tipo de entrenamiento militar. Tanto para quienes ya jugaron la primera versión del juego en 2008
como para los más brillantes y perceptivos entre ustedes, no es sorprendente que las cosas no tarden en tomar el rumbo que las pone en el camino de exabruptos, cultos religiosos, extraterrestres, giros argumentales, herramientas de minería usadas como armas y tecnología que, para el bien de la trama, nunca funciona bien. Gracias a esta serie de eventos desafortunados, tenemos la oportunidad de pasar la buena parte de unas 15 horas en una de las atmósferas más encantadoras y a la vez aterradoras de la historia de los videojuegos. Recorrer los pasillos de Ishimura es un absoluto placer, a pesar de lo mundanas que son las motivaciones que mueven el momento del juego. Es decir, Isaac es un ingeniero y, como tal, debe solucionar problemas técnicos, arreglar sistemas de transporte averiados, mover fuentes de energía de aquí para allá, reparar sistemas de comunicaciones, defensa y de soporte de vida de la nave que, conveniente o inconvenientemente, presentan fallos y requieren su atención inmediata. Como dije, asuntos absolutamente triviales, pero que son la excusa perfecta para moverse por la nave y usar cada archivo de texto de voz dejados por sus habitantes para reconstruir los eventos que terminaron en la desgracia que, de forma inesperada, cayó sobre esta gran estructura. Es inquietante oír cómo estas personas se dejaron llevar lentamente por la locura, o eventualmente fueron víctimas violentas de la amenaza extraterrestre con la que tuvieron la mala suerte de encontrarse. La trama tiene elementos de religión y, por supuesto, fanatismo, de terror psicológico y especies ajenas a nuestro ambiente terrestre que tienen la capacidad de invadir cuerpos y aplastar voluntades de manera agresivamente convincente. Nadie podía acusarla de ser la historia más original en 2008 y nadie puede hacerlo ahora porque, en esencia, no ha cambiado. Esta versión, sin embargo, incluye un par de misiones secundarias que sirven para aprender más sobre los personajes y sus motivaciones. Ya hemos visto historias parecidas en películas como las de la saga Alien, pero rara vez hemos tenido la oportunidad de sumergirnos en una atmósfera hecha con tanta atención al detalle y que presenta un mundo tan convincente que, a pesar de no ser para nada acogedor, es tan fascinante que no podemos hacer más que perdernos en cada una de sus partes, mientras la narrativa nos va llevando hacia sus giros argumentales que alguna vez pudieron haber pasado por inesperados, pero que no por eso pierden impacto. Los desarrolladores de este remake de Dead Space se las arreglaron para que la experiencia que ya describí se sienta fresca e interesante aún en 2023. Agregaron elementos como unos niveles de autorización sin los que no se puede abrir ciertos contenedores o cuartos, lo que hace que al volver a ciertas áreas tengamos un incentivo para explorar con curiosidad, aun cuando lo estemos haciendo por enésima vez. Pero esto no es lo único. También implementaron un sistema que, en resumidas cuentas, asigna de manera aleatoria los encuentros con enemigos en pasillos y lugares de la nave que ya habíamos explorado antes. Y esto es significativo porque, gracias al ritmo y la dirección de la historia y la forma en la que está desarrollado el juego, es necesario visitar las múltiples secciones del Ishimura en repetidas ocasiones, y esto hace que sea una decisión muy acertada usar cosas de este tipo para mantener las cosas interesantes. Hay, por ejemplo, una misión en particular en la que nos asignan un objetivo que requiere cumplir 8 tareas simples en lugares relativamente cercanos de la nave. Esta pone las mentadas tareas en cuartos con condiciones tan diferentes y con peligros tan interesantes, aunque nunca inesperados, que nunca se me hizo repetitivo y mucho menos aburrido. Los elementos más interesantes que usaron para hacer que este juego se sienta como uno nuevo después de tantos años son los que contribuyen a lo que es la mejor parte del juego, la tensión. Entre estos se cuenta la administración de recursos, que es la principal razón por la que no considero este juego un juego de acción, sino más bien un survival horror, y la música. No exagero cuando digo que la música es la mejor que he tenido el placer de experimentar en un juego de este género. Junto con unos efectos de sonido excelentes, hace que cada momento esté ambientado de manera perfecta y que los jugadores podamos vivir lo que los desarrolladores tenían en mente para cada parte de la experiencia. Hay unas partes del juego en las que entramos a cuartos en los que no hay gravedad y algunos en los que no hay aire y dependemos de la reserva de oxígeno del traje. Esta es muy limitada y entre la música, los gloriosos efectos de sonido y el diseño del ambiente me hicieron sentir como si a mí, el jugador, también me faltara el aire.
Volviendo a la administración de los limitados recursos como oxígeno, munición, armas y objetos para curarse, esta hacía que sintiera tensión real al tomar decisiones sobre qué vender, qué usar y qué guardar. Por alguna razón esto me recordó a decisiones que he tenido que tomar en la vida real. Todo esto para decir que Dead Space es un juego que extiende unos hipotéticos tentáculos y me arrastra a su mundo sin que me dé cuenta. Y esto es lo más halagador que puedo decir sobre cualquier juego, de cualquier género, en cualquier plataforma. Todo lo anterior ya hace imposible soltar el control, incluso cuando ya hemos visto rodar los créditos y agotamos todos los no tan sorprendentes giros de la historia. Sin embargo, no contentos con esto, los desarrolladores incluyeron un New Game Plus, que agrega un nuevo coleccionable y que me deja traer todas las mejoras para las armas y el traje de Isaac que ya tenía en el primer run. No puedo evitar ser hiperbólico cuando digo cuánto amo hacer un Victory Lap y volver a pasar el juego con todos los avances que logré cuando completé el juego por primera vez. Es hermoso progresar por la historia de nuevo, pero esta vez sintiéndome más poderoso y más seguro. Resta un poco en términos de terror, pero me dio la excusa perfecta para vivir de nueva cuenta el recorrido por lo que, como ya mencioné, me parece uno de los mundos más interesantes creados jamás para un videojuego. Dead Space es un juego que puedo recomendar sin dudarlo, tanto a aquellos que ya exploraron el Ishimura hasta el cansancio en los años que han pasado desde 2008, como a los nuevos jugadores curiosos por entender qué hizo a esta saga uno de los representantes del género más importantes. Atrévanse a entrar en el traje de Isaac, a empuñar sus armas, a hacer suya su campaña para salvar a su novia del ambiente de trabajo más literalmente tóxico de la historia y verán cómo se pasan las horas como minutos en este futuro tan poco alentador, pero a la vez tan emocionante que tenemos la oportunidad de visitar de nuevo, ahora en su mejor versión, en 2023. Habrán notado que en nuestras reseñas hablamos poco de mecánicas, de los detalles de cómo funciona el juego. Esto es porque The Racontournes se trata de contar historias, de compartir experiencias y de dejar que ustedes decidan si quieren vivir algo parecido o completamente diferente. Nos parece que la mitad de la magia de probar un juego es descubrir cómo funciona y adentrarnos en un mundo completamente desconocido. The Racontournes.